buenas a todos, bienvenidos a 4 onzas, este es un podcast de artes marciales mixtas, es el programa número 50 de la segunda temporada, yo soy Manuel Gutiérrez, comenzamos. Bienvenidos una semana más a 4 onzas, este espacio de análisis y opinión sobre el maravilloso mundo de las artes marciales mixtas. Programa número 50 que llega ya pues prácticamente en el ecuador de agosto. Ya sabéis que esta temporada pues se acerca a su final. Finalmente voy a dejar la despedida de esta segunda temporada para un poquito más adelante. Estoy dudando si grabarlo a lo largo de esta semana o esperarme al programa número 51 para en este caso pues aprovechar el final de agosto para tomarme un descanso. Por lo tanto no lo tengo decidido, así que este programa pues seguramente sea o el penúltimo o el antepenúltimo de esta segunda temporada, la más larga del programa hasta ahora. Un programa en el que va a haber muchísimo que analizar, muchas noticias, muchos eventos, novedades importantes, cambios importantes en lo que a las artes marciales mixtas se refiere, sobre todo en cuanto a la UFC, y un programa que también calculo que va a ser bastante largo por todos los eventos que hay que analizar. He podido ver muchos combates este fin de semana, también pues esta semana, ¿no? Contando también que ha habido Dana White Contender Series, el primer programa de esta temporada 2025 del Contenders. Ya sabéis que es uno de los formatos que más me gustan. Y también ha habido pues evento por supuesto de UFC 319, hemos tenido PFL, hemos tenido ACA, hemos tenido LFA y sobre todo pues en esta nueva semana pues también volveremos a tener UFC, aunque será un evento más pequeñito, un evento en China, un Fight Night. También tendremos LFA, PFL, por supuesto el martes Contenders Series con algún nombre propio que destacar, y también pues tendremos por ejemplo aquí en España el evento número 7 de World en Gijón, que se disputará este fin de semana, y si vivís pues por la zona por supuesto os animo a acercaros y disfrutar de artes marciales mixtas de alto nivel, pues sobre todo del panorama nacional, del panorama español. Pero antes de analizar este evento de World, antes de analizar la cartelera de UFC en China, pues toca hacer un repasito de los resultados que han ocurrido en esta semana, empezando por supuesto por el programa número 1 del Dana White Contender Series 2025. Ya sabéis, este formato que enfrenta a promesas de las artes marciales mixtas internacionales con el objetivo de que las mejores actuaciones pues sean premiadas con un contrato. Por lo tanto es el método más rápido para llegar a la UFC. Como ya he comentado aquí, ganar no te asegura un contrato, perder tampoco te asegura quedarte sin contrato, porque aquí lo que se busca es espectáculo y fichar a nombres que en este caso pues atraigan al público con un estilo distinto, con un estilo atractivo, nada de pues en este caso actuaciones aburridas, 15 minutos de control en el suelo sin agresividad, sin ofensiva. Por lo tanto, pues es un formato súper atractivo, un formato entre semana que en el caso pues de no tener que madrugar recomiendo ver, y si madrugáis pues recomiendo ver en diferido. Suele ser de los martes al miércoles a la 1 de la mañana hora española o 2 de la mañana. Este último empezó a la 1. Y un Dana White Contender Series entretenido como casi siempre. Lamentablemente en la primera pelea de la madrugada tuvimos protagonismo hispanoamericano de la mano de Christopher Ewert, el chileno, que lamentablemente no pudo ganar a Yuri Panferov. Una actuación muy mala del peleador chileno, posiblemente la peor actuación de su carrera, que le costó la derrota contra el ruso, que fue dominante durante la mayoría de los asaltos. Ewert no pudo defender prácticamente ningún derribo del peleador ruso y pues se quedó sin victoria y se quedó sin contrato, al igual que su rival el ruso, que tampoco fue premiado
con un contrato por una pelea que realmente fue bastante mala. Luego, Radley da Silva dio la sorpresa, entre comillas, imponiéndose al invicto George Mangos en una pelea también bastante aburrida, pelea de suelo, en el que pues Da Silva controló al australiano, pero no fue suficiente para que Dana White le diera un contrato al brasileño o al canadiense, tiene doble nacionalidad Da Silva, porque en este caso pues no hubo realmente mucha ofensiva, no fue una pelea espectacular y los dos se quedaron sin contrato. Una pelea muy buena, una pelea que demuestra que Da Silva ya no solo es un buen striker, sino que también tiene buen suelo. Ojalá poder verlo de nuevo en el Dana White Contender Series, porque creo que tiene habilidades. Yo lo tenía como muy buen striker y aquí contra Mangos me ha demostrado también que es muy buen grappler. Por lo tanto, pues espero volver a verlo en esta temporada o verlo, pues por qué no, en un evento en Canadá, ya que creo que tiene tanto Da Silva como George Mangos nivel para pelear en la UFC. Ninguno de los dos se lleva contrato, pero el que sí se llevó contrato fue Baisangur Susurkaev venciendo a Murtaza Taja en el primer asalto con una patada al cuerpo increíble, que en este caso pues llevaba al suelo al peleador catarí y le daba la victoria por finalización a Baisangur Susurkaev, que fue el gran triunfador de la noche. Tanto es así que consiguió billete directo para este evento UFC 319 y luego veremos cómo le fue al ruso, en este caso con origen checheno, en la gran cartelera de la semana. Algo creo que nunca ha visto en UFC hasta ahora, que un peleador que consigue el contrato un martes, pues 3-4 días después esté peleando en un evento, y en este caso pues en uno de los mejores eventos del año, como fue UFC 319. Cuidado con Baisangur Susurkaev, que es un peleador que promete mucho, y aquí contra Taja pues demostró una tranquilidad, una solvencia y una base para tener en cuenta. Un peleador muy joven, un peleador con un récord, en este caso con la victoria contra Taja, 9-0, 24 años, comparte entrenamiento creo que con Khamzat Chimaev, y como comenté pues fue el gran triunfador de esta cartelera. Luego, el segundo contrato de la noche se lo llevó Ty Miller, que venció a Jimmy Drago en una pelea muy cerrada, también muy competida. Ty Miller se impuso de forma clara, también un peleador muy joven, 25 años, un récord de 6-0, y se llevó el contrato, pues sobre todo entiendo que la UFC premia la promesa, ¿no? Lo que se puede venir con Ty Miller, que tiene muy buena base, es un peleador grande, es un peleador que se impuso con solvencia a un experimentado Jimmy Drago, que es un peleador muy peligroso, y aunque no fue la mejor pelea de la cartelera, pues estuvo bastante entretenida y los dos demostraron que tenían nivel. Incluso Jimmy Drago creo que también podría haberse llevado el contrato. Ocurrió algo similar al combate entre Radley da Silva y George Mangos, con la diferencia de que aquí Ty Miller sí se llevó el contrato, además de la victoria. Y luego en la última pelea, Ilian Buafia, el francés, se enfrentó a Nemias Santana, el brasileño, y fue una pelea extraña, una pelea en la que Santana, por un golpe ilegal, perdía un punto en el primer asalto, contando que el primer asalto se lo llevó el peleador galo, pues se puso 10-8, pero luego Santana ganó los dos otros asaltos, bajo mi punto de vista, de forma bastante clara. Por lo tanto, era una pelea empate, pero los jueces se lo dieron al francés, y obviamente pues Dana White, que reconoció, ¿no?, él mismo que la pelea era un empate, pues no le dio el contrato a Buafia ni tampoco a Santana. Una pelea que en condiciones normales habría ganado el brasileño, pero por culpa de ese punto que le quitaron, aunque los jueces tampoco premiaron esos dos asaltos finales que se llevó el brasileño, pues acabó perdiendo la pelea. Por lo tanto, dos nombres propios a destacar en esta cartelera: Ty Miller y, por supuesto, Baisangur Susurkaev, del que volveré a hablar en unos minutitos analizando su combate en UFC 319. Dana White Contender Series regresa este martes, en 2 días tendremos el evento, lo vamos a analizar ahora cuando finalice el repaso de las carteleras que ya han acabado, que ya se han dado en esta semana. Siempre os recomiendo ver este formato porque hay sorpresas que no se espera nadie, hay peleadores
que destacan y se acaban convirtiendo en campeones de la UFC, como fue el caso, por ejemplo, de Sean O'Malley. Y esta semana además tendremos algún nombre propio que a mí me gusta bastante y que creo que incluso tiene ya nivel para competir con, por ejemplo, con un top 15 de su división. Luego también tuvimos evento de AKA, esta promotora rusa, la ex Eagle, la promotora de Khabib Nurmagomedov. Un evento que suele emitir AKA en su página web. Estuve viéndolo un poquito, sobre todo la cartelera principal. Y lo más destacado, pues Enrique Barzola ganó por mataleón al local Marat Balaev. Nueva victoria para el fuerte Barzola, muy meritoria. Ya sabéis que aquí bancamos a Barzola. Es un peleador con muchísimo corazón y que no le importa tomar cualquier tipo de pelea, aunque sea en territorio hostil. Y sobre todo también la victoria en la pelea principal de Magomedrasul Gazanov, que venció por KO en el segundo asalto a su compatriota Dmitry Arichev. Retiene el cinturón del peso medio y se pone ya 22-2. Gazanov es un peleador increíble, es un peleador que os recomiendo que visualicéis alguna de sus peleas. Es un peleador dagestaní, es un luchador de 30 años, por lo tanto está ahora mismo en su prime. Es un peleador que suele finalizar la mayoría de sus peleas, a diferencia, ¿no?, de ese estilo dagestaní. Y tiene pues victorias contra, por ejemplo, Azamat Bekoev, que lo está haciendo muy pero que muy bien en la UFC. Y además pues ya lleva varias defensas exitosas del cinturón. El ruso no pierde desde 2015, hace ya más de 10 años. Por lo tanto, uno de los mejores peleadores de AKA. Lo veremos en un futuro en UFC. Nunca se sabe. Luego tuvimos evento de PFL en la madrugada del viernes al sábado, evento que se desplazó a Carolina del Norte, a Charlotte, evento que disputó los cinturones del peso ligero, del peso mosca femenino y del peso gallo masculino. Una cartelera pues bastante entretenida, sobre todo pues en las peleas por el cinturón. Lo principal, lo más destacado sobre todo de las preliminares, la primera pelea, un robo en mi opinión, a Isaiah Diggs, se llevó la pelea Damian Nelson, que además falló el peso por 3 libras, una pelea que para mí se llevó Isaiah Diggs. Luego hubo sorpresa, ya que Kendley St. Louis perdió en el primer asalto contra Chris Mixam, una parada del árbitro bastante mala, por lo tanto las dos primeras peleas con bastante polémica. Renate Kavalov, uno de los mejores fichajes que ha hecho PFL en los últimos años, se impuso por KO en el primer asalto a Wilson Endrejoni. Cuidado con Kavalov, que es un peleador del equipo de Khabib muy bueno, muy completo, con capacidad de finalización de esta nueva generación de peleadores dagestaníes, y tiene un striking muy peligroso. Sabrina de Sousa se impuso de forma clara a la mexicana Saray Orozco, como era de esperar. Luego, Biagio Ali Walsh se desquitó de esa última derrota venciendo a Adrián Grandi en el tercer asalto. Luego, Juliana Velázquez dio la sorpresa ganando a Ekaterina Shakalova en una pelea bastante buena de Juliana Velázquez, una de las mejores peleas que recuerdo de la brasileña. Tuvimos la derrota de Max Burnell contra Robert Watley, una pelea que estaba dominando Max Burnell de forma clara, iba 2 asaltos arriba y luego fue cazado en el tercer round. Max Burnell parece que ha perdido, ¿no?, el nivel, que está en caída libre. Una lástima, ¿no?, porque en su momento era un peleador muy a tener en cuenta. No es muy mayor, tiene solo 31 años, pero ha pegado un bajón de nivel bastante claro. Obviamente, si echas la vista atrás, pues vemos, por ejemplo, esa victoria contra Elvin Espinosa en verano del año pasado, contra Clay Collard también en verano del año pasado, pero estas dos últimas derrotas contra J.J. Wilson y Watley, sobre todo esta última contra Watley, demuestran que la mandíbula ya no es la que era, y no sé cuánto tiempo va a poder seguir compitiendo, ¿no?, al máximo nivel el luchador nórdico. Luego, Justin Wetzel perdió contra Marcirley Alves en la final del peso gallo masculino. Un combate en el que Justin Wetzel tuvo muchísimas opciones de finalizar a Alves, que finalmente pues se llevó la pelea por decisión unánime.
unos errores muy importantes de Wetzel, sobre todo en concentración y en inteligencia de pelea. Partía como no favorito, pero esperaba mucho más del norteamericano. Se queda el cinturón Marcirley Alves. Luego, Liz Carmouche finalizó a Jenna Bishop, como era de esperar, muy favorita, ¿no? La norteamericana. Y en la última pelea de la noche, pues tuvimos la gran sorpresa de la temporada en PFL, que fue la victoria de Alfie Davis contra Gatsi Rabadanov por decisión unánime. Fue una pelea muy cerrada, una pelea en la que hubo bastante diferencia de tamaño. Rabadanov no pudo imponer su estilo de derribo y control en el suelo. Alfie Davis partía como claro no favorito. Se llevó el primer asalto, se llevó también el tercero y también, en mi opinión, se llevó el último, que era el que decidía la pelea. Llegó al quinto asalto con todo igualado, 2 asaltos para Rabadanov y 2 asaltos para Davis. Y en el último, pues, Davis, con su tamaño, con su striking, pues supo imponerse al luchador ruso. Como comentaba, una de las mayores sorpresas de esta temporada en PFL, seguramente la mayor. Ya sabéis que Alfie Davis es una de mis perdiciones, ¿no? De PFL o de Bellator antes. Uno de los mejores karatecas que hay actualmente en las artes marciales mixtas a nivel internacional. Incluso en Inglaterra, pues tuvo una rivalidad con Michael Venom Page, a pesar de que Alfie Davis es más pequeñito que MVP. Llegaron a competir en torneos de karate. Siempre solía ganar Michael Venom Page, que es un absoluto striker élite, pero Alfie Davis también tiene un estilo increíble y aquí, pues contra Rabadanov, lo ha demostrado dando una auténtica sorpresa. Una pelea muy cerrada, una pelea que perfectamente podría haber ganado Rabadanov, ya que el quinto asalto estuvo muy cerrado, para mí fue el más cerrado del combate, pero que Alfie Davis se lleve el cinturón, se lleve el bono, es algo que a mí pues me alegra muchísimo. Y ya sabéis que yo iba pues con el inglés por todos estos años, ¿no? Que hemos visto al inglés en Bellator, por todo este tiempo, ¿no? Que hemos visto también al inglés en PFL. Y lo más importante es que Alfie Davis se plantaba en esta final, habiendo vencido a Clay Collard por finalización cuando partía como no favorito. Venció a Brent Primus por decisión unánime cuando también partía como no favorito. Y luego en la final, cuando todo parecía que estaba en su contra, pues dio la sorpresa y en este caso pues silenció a un Rabadanov que obviamente pues se mostraba muy, muy desanimado tras conocer la decisión de los jueces. Un Rabadanov que de ganar hubiera sido considerado como uno de los mejores pesos ligeros del mundo, y con esta derrota pues se desinfla un poquito esa burbuja. Rabadanov no perdía en artes marciales mixtas desde 2020 en Eagle, y en Bellator pues ya sabéis, victorias contra J.J. Willison. En PFL pues ganó a Solomon Renfro, Elvin Espinosa, Brent Primus, Michael Dufour, Mardi Chiese en su último combate con un KO absolutamente increíble. Pero aquí Alfie Davis, con el striking, con el karate, con la velocidad, pues ha sido una piedra en su zapato. Y desde aquí, pues desde 4 onzas, por supuesto no podemos hacer otra cosa que no sea alegrarnos por el peleador inglés. Y vamos a ver ahora qué hace en su futuro Alfie Davis. No creo, ¿no?, que la UFC tenga esa intención de firmar al inglés, pero sería también una incorporación buenísima para el peso ligero. Tiene ese estilo que gusta mucho a los aficionados, de striking, de patadas, esa guardia, ¿no?, muy similar a la de McGregor, salvando las distancias también muy similar a la de Michael Venom Page. A mí me encanta como striker Alfie Davis. En el suelo también sabe defenderse, por lo tanto no es un peleador unidimensional. Y ojalá la UFC pues aproveche para acercarse a Alfie, que como he comentado, pues para el peso ligero sería una incorporación muy muy buena. Luego también tuvimos evento de LFA en Sioux Falls, en Dakota del Sur, evento que disputaba 2 cinturones, el cinturón del peso semipesado y el del peso medio. Un evento también que nos dejaba en la cartelera principal un enfrentamiento entre 2 expeleadores UFC. No he podido ver las preliminares, pero sí he podido ver las peleas de la main card, o al menos la mayoría de las peleas de la cartelera principal.
La primera que he podido ver ha sido la victoria de Bevon Lewis contra Devin Clark, dos ex peleadores UFC. Partía aquí como claro favorito Devin Clark. Bevon Lewis venía de una muy mala racha, en el peor estado de forma de su carrera, y aquí pues dio la sorpresa imponiéndose a Clark en una pelea muy poco espectacular, con mucho clinch, mucho derribo, en el que pues se llevó la victoria Bevon Lewis por decisión dividida, una pelea que perfectamente podría haber ganado Clark, pero pues es muy decepcionante la actuación de Devin Clark, a quien le presuponía pues bastante más ventaja en este peso pesado. También Abdisalam Ulu venció a André Borges por decisión unánime, pelea de las 155 libras. Cuidado con Ulu, o Abdisalam Ulu, este peleador kirguís, porque tiene 31 años, es un peleador muy fuerte, es un luchador que tiene una racha increíble, que no pierde desde 2017, y en este caso pues ha pasado por Eagle, ha pasado por Brave, ahora está en LFA, y en este debut en LFA pues una victoria muy dominante, seguramente lo veamos asaltando al cinturón muy prontito, y es un luchador que tras dominar en Brave firma por LFA, por lo tanto está muy cerquita de dar el salto a la UFC, y cuidado porque ese récord 23-3 es muy atractivo incluso para dar el salto directo a la UFC sin pasar por el Contender. Por lo tanto, apuntad este nombre que promete mucho, es muy bueno, muy fuerte, y hay que tenerlo en cuenta de cara al futuro. Otro peso ligero que apunta a dar el salto a la élite de las artes marciales mixtas. Luego, David Alex Berdiev finalizó al canadiense John Moore con un KO increíble en el primer asalto de este duelo por el cinturón del peso medio del FA. Llegaba invicto Alex Berdiev, el ucraniano, con un récord 6-0. También llegaba invicto John Moore, récord idéntico 6-0. Y aquí en el primer asalto un KO increíble del peleador europeo, que le sirve para llevarse el cinturón de este peso medio y también pues colocarse ahí como futuro peleador. Este sí tiene un perfil más Contender Series que salto directo a la UFC. Y luego, en la última pelea de la madrugada, pues tuvimos a Lucas Fernando enfrentándose a Philippe Latou por el cinturón del peso semipesado. Pelea que acabó muy rápida con, en este caso, pues el KO de Lucas Fernando contra Philippe Latou, dos peleadores que han pasado por el Contender Series, y Lucas Fernando, que perdió contra César Almeida, fue hace 2 temporadas, también pues se enfrentó a Zamat Bekoev en el LFA, ahora lleva ya 3 victorias seguidas y apunta pues a un regreso, una segunda oportunidad en la UFC. Es un peleador que ha mejorado bastante respecto a su combate contra Almeida o su combate contra Bekoev. Y ya vamos a ver si lo vemos en UFC pronto. Aquí se llevó el cinturón del peso semipesado contra Almeida, y Bekoev pues peleó en el peso medio. Vamos a ver en qué categoría se establece el brasileño. Y tras analizar el FA, tras analizar AK, tras analizar el Contender Series y PFL, por supuesto, toca ya entrar en Barrena y analizar pues el que ha sido el gran evento de la semana, uno de los mejores eventos del año, posiblemente el mejor evento de agosto. Por supuesto, me refiero a UFC 319, evento que se desplazó a Chicago, la capital del estado de Illinois, y nos traía como pelea principal el duelo por el cinturón del peso medio entre Dricus du Plessis, el campeón sudafricano, y Khamzat Chimaev, el luchador sueco, aunque actualmente peleando bajo la bandera de Emiratos Árabes Unidos. Y una pelea pues que en este caso pues tenía toda la atención del evento, pero lo que nos ha sorprendido a todos pues ha sido el ritmo que ha tenido esta cartelera, que a pesar de esperar mucho de ella por ser un evento numerado, me ha sorprendido mucho, sobre todo desde el principio. Y la pelea pues principal, la pelea final, que luego analizaremos, quizás ha sido lo que menos ha sorprendido de esta cartelera de UFC 319. Una cartelera
que habría con una final del The Ultimate Fighter, este combate entre Alivi Idris y Joseph Morales. Ya sabéis que si me escuchasteis, ¿no?, en el programa anterior, el número 49, no sabía, ¿no?, cuando analicé esta pelea, que era una final del TUF, porque no he seguido esta temporada de The Ultimate Fighter. Me enteré luego que era una final del TUF. También se iba a realizar otra final del TUF entre Rodrigo Cecinando y Danil Donchenko, pero se pospone este enfrentamiento. Por lo tanto, la única final del TUF que tuvimos en esta cartelera pues fue esta del peso mosca masculino. Y una sorpresa porque Ali Bidiris, el gran favorito para los expertos, perdió por triángulo, por sumisión, ante Joseph Morales, cuando partía como claro favorito Alivi, en una pelea en la que Morales lució muy bien desde el principio. Me sorprendió muchísimo. Eran dos luchadores a los que no tenía en órbita. Joseph Morales ya pasó por la UFC anteriormente y aquí pues demostró madurez, demostró inteligencia, y en el segundo asalto pues consiguió esa sumisión que sorprendió a todos y se hizo pues por supuesto con ese trofeo de campeón del TUF, ese contrato en la UFC. Por lo tanto vamos a tener una segunda etapa de Joseph Morales en UFC. Tiene solo 30 años, entrena en el Team Alpha Male y vamos a ver pues de qué es capaz este Morales, que lució muy bien contra Idris. Luego tuvimos el enfrentamiento entre Karine Silva y Dione Barbosa, una pelea muy igualada, una pelea en la que hubo mucho clinch, hubo mucho wrestling, en el striking pues ambas se neutralizaron y fue un combate en el que Barbosa se impuso claramente en el primer asalto, con muy buen striking, buena movilidad. Karine Silva, con un derribo clave, se impuso en el segundo, y luego en el tercero hubo pues cambio de posiciones. Creo que se lo llevó Dione Barbosa, pero los tres jueces se lo dieron a su rival, a Karine Silva. Por lo tanto se llevó la victoria por decisión unánime 29-28, aunque para mí la pelea la ganó Dione Barbosa con más minutos de control en el suelo, sobre todo los minutos finales. Partía como favorita Silva y Barbosa estuvo a punto de dar la sorpresa. Aún así, una muy buena pelea de Barbosa, que tomaba la pelea en corto aviso, ya que Karine Silva en principio pues aquí se va a enfrentar a JJ Aldrich. Luego Drakkar Klose ganó a Edson Barbosa, 12 peleadores muy veteranos, pero Barbosa muchas más peleas a sus espaldas, mucho más daño recibido. También mucho más peligroso Barbosa arriba, a pesar de que casi llega a los 40 años de edad. Sobre todo hay que tener en cuenta que Barbosa aguantó a Lerone Murphy en su última pelea. Además protagonizaron la pelea principal del evento. Y Drakkar Klose, por su parte, pues venía de perder contra Joel Álvarez por rodillazo en el primer asalto, en una pelea en la que recibió una auténtica paliza en los 2 minutos y medio que duró el combate. Sí que es cierto que Drakkar Klose ha sido menos castigado en su carrera. Era un peleador que prometía mucho. Es un peleador que no ha estado involucrado en tantas batallas como Barbosa. Y por lo tanto, pues este combate, a pesar de la experiencia de Barbosa, sobre todo por esas dudas, ¿no?, que había sobre el mentón, la mandíbula del brasileño, pues partían ambos peleadores muy igualados en cuanto a probabilidades de victoria. Y finalmente fue Drakkar Klose el que se llevó el combate, para mí de forma merecida. Un combate con muy poco que destacar, con muchas alternativas, un ritmo bastante bajo, en el que a veces pues sí que es cierto que intercambiaron. Klose sí estuvo a punto de finalizar a Barbosa en algún que otro momento, no lo consiguió, aguantó bien Edson, y la victoria pues se quedó en el lado del norteamericano Drakkar Klose, que hizo una muy buena actuación, recupera un poquito de confianza tras esa derrota contra Joel Álvarez. Suma 16 victorias, solo 3 derrotas profesionales, y hay que recordar pues sobre todo que Drakkar Klose en su momento era una de las promesas, ¿no?, más importantes de la UFC cuando llegó a la compañía. Ya tiene 37 años, aún así tiene ya 10 victorias en la UFC, solo 3 derrotas, y se ha enfrentado, pues como comenté en el último programa, en la previa, se ha enfrentado a rivales de muy buen nivel, como puede ser el propio Barbosa, Joel Álvarez, sobre todo Joel Álvarez en el peso ligero, que es una auténtica barbaridad. Perdió contra Benil Darius, Lando Banata, que era un peleador muy completo en su momento.
y Maria Chiese, ¿no? Al que, por ejemplo, pues ganó en The Ultimate Fighter en la final. Y es un peleador, pues, como comentaba, que prometía mucho. Es verdad que no terminó nunca de despegar. En los momentos clave, pues, se topó con un techo. Llámese Benil Darius o llámese Joel Álvarez. Pero es un peleador fuerte. Un peleador que no es muy alto, pero sí es bastante corpulento, muy ancho. Y es un peleador que, a pesar ya de estar pues prácticamente rozando el retiro o el final de su carrera, pues sigue consiguiendo victorias, aunque aquí es contra un rival pues mucho más veterano que él, con más castigo que él, como es Edson Barbosa, que es una auténtica leyenda y es uno de los mejores, ¿no?, pateadores de la historia de la compañía. Luego, Alexander Hernández dio, por así decirlo, la gran sorpresa de las preliminares al imponerse a Chase Hooper por KO a 2 segundos de finalizar el primer asalto. Un combate en el que Chase Hooper no estaba luciendo nada bien. Un combate en el que Hooper pues no estaba llegando a conectar sobre Hernández. Un Hernández que se movía muy bien en todo momento, esquivando, entrando y saliendo de la distancia. Chase Hooper con muchas fintas, sin llegar a conectar. Y Hernández poquito a poco, pues evitando derribos, empezaba a llevarse la pelea hasta que, pues a falta de 2-3 segundos, conectó una derecha directa sobre Chase Hooper, lo llevó al suelo y por golpes de ground and pound obligó al árbitro a detener la pelea. Una derrota muy dolorosa en el caso de Chase Hooper, que parecía que estaba en su prime. Venía de ganar a Slava Borshev, a Clay Guida, a Jim Miller, 3 peleadores, pues sobre todo los 2 últimos, muy veteranos. Venía también de ganar a Jordan Levitt, un peleador también de nivel medio, pero también pues peligroso. Y aquí pues se enfrentaba al mejor striker posiblemente al que se ha enfrentado nunca, desde Steve García, y a pesar de ello pues partía como muy favorito. Una cuota muy rara, la verdad, teniendo en cuenta pues lo que sufrió Chase Hooper contra Steve García. Sí que es cierto que si la pelea iba al suelo o se alargaba mucho, tenía prácticamente el combate ganado Chase Hooper, porque en el suelo es muy bueno. Pero en los primeros minutos se demostró que el striking de Alexander Hernández es muy superior. Sobre todo, pues si echas la vista atrás, ves que Hernández pues tiene victorias contra Olivier Virmensier, contra Benil Darius, venció a Francisco Trinaldo en el prime de Trinaldo. Es un peleador que en estos últimos años pues no ha conseguido enlazar, ¿no?, muchas victorias consecutivas. Ahora es cuando ha enlazado pues el máximo, ¿no?, de victorias consecutivas en UFC, que son 3. Y ahora pues por fin vuelve a la senda de la finalización desde el KO que consiguió contra Mike Briden en 2021 y recupera confianza. Parece que está mejorando a nivel de inteligencia, a nivel de cardio. Es un peleador con muy buenas cualidades, Alex Hernández, y aquí pues se lleva una victoria que es posiblemente la más importante en su carrera en los últimos años. Chase Hooper pues toca seguir mejorando, es muy joven. El striking de Chase en los últimos años ha mejorado bastante con Steven Wonderboy Thompson de entrenador, en este caso mejorando también físicamente, más musculado, pero todavía pues le queda mucha mejora por delante. Son solo 25 años los que tiene Chase Hooper y ahora toca pues mejorar un poquito el striking, volver a poner, ¿no?, las ideas sobre la mesa. Obviamente la cualidad más importante de Hooper es el suelo, por lo tanto hay que intentar optimizar las opciones de que una pelea vaya al suelo. Aquí te tiró pues derribos desde muy lejos, muy previsible, pero es verdad que en el caso de tener un buen striking, cuando despistas a tu rival, conectas una buena patada, un buen jab, un buen volado, haces que se descuide, que baje la guardia, y esto te permite, ¿no?, intentar un derribo, single leg, doble leg, que en este caso pues es lo que le viene bien a Chase Hooper, llevar la pelea al suelo y luego en el suelo amarrarla y conseguir la finalización o amarrar el asalto. Aquí no lo consiguió contra Hernández, su striking todavía no está tan depurado y sumó pues una derrota más en su carrera. Aún así tiene el doble de victorias en UFC que derrotas, y teniendo solo 25 años tiene muchísimo futuro todavía Chase Hooper por delante.
Luego, Lupita Godínez venció a Jessica Andrade de forma clara en una muy buena pelea de Lupi Godínez, a pesar de que sufrió por momentos con el striking peligroso y potente de Batistaca, de Andrade. Una pelea en la que Godínez mostró cierta mejora en el striking, también pues supo derribar a Andrade cuando tocaba, y lo más importante es que supo, ¿no?, amarrar la pelea, buscar el clinch cuando tocaba, evitar, ¿no?, esos momentos más delicados cuando están a punto de finalizarte o cuando te están conectando con un combo peligroso, y consiguió pues una victoria muy importante, ante todo pues una campeona como fue Jessica Andrade. Suma su 9ª victoria en UFC, su 2ª consecutiva, una de las mejores victorias de Lupi Godínez en UFC, y ahora pues toca ya buscar la 3ª consecutiva. Lupi Godínez es una peleadora que parece que cuando se le eleva un poquito el nivel pues encuentra ese techo, ¿no? Como fue el caso del enfrentamiento contra Angela Hill en su momento, que le cortó pues en la progresión en UFC. Sobre todo su debut contra Jessica Penne, en el que perdió por decisión dividida. Ahí se podía argumentar perfectamente que Lupi ganó. O su 3ª pelea contra Luana Carolina, las tengo ya más como asterisco por lo pronto que llegaron estos combates, siendo Lupi Godínez muy, muy jovencita, con muy poca experiencia, pero luego sobre todo los combates reales ya con más experiencia contra Angela Hill, Jandiroba, Mackenzie Dern, pues sí que demuestran que cuando se le sube el nivel a Lupi Godínez lo pasa muy mal sobre todo en el striking, y sufre, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver, ¿no?, si llega a romper ese muro, y ahora que la UFC en principio le va a poner un emparejamiento más complicado que Jessica Andrade, que está pues en caída libre, pues vamos a ver qué tal lo lleva la mexicana afincada en Canadá, que es muy buena peleadora, pero parece que no está para dar ese salto al top 5 o mirar a ¿por qué no?, un futuro emparejamiento por el cinturón, una posible eliminatoria por el cinturón de las 115 libras femeninas. Y luego pues tuvimos el enfrentamiento entre Gerald Meerschaert y Michal Oleksiejczuk, una pelea que era un choque de estilos entre un boxeador y un grappler, una pelea en la que pues el estilo que se impuso finalmente fue el del polaco, un Michal Oleksiejczuk que hizo muchísimo daño arriba a Gerald Meerschaert, lo derribó varias veces, no fue al suelo de forma inteligente contra Meerschaert, y en el suelo pues cuando ya consiguió ese knockdown definitivo en el que el estadounidense pues estaba muy dolido, ahí sí supo ir al suelo para finalizar con golpes de ground and pound. Una pelea en la que volvimos a ver a este Oleksiejczuk del Fighting Nerds, este renovado Michal Oleksiejczuk que está entrenando en Brasil, en el Fighting Nerds, que desde ya pues creo que está más que claro que es el mejor gimnasio del mundo, no por número de peleadores, pero sí por la calidad de los peleadores que salen de allí, que van para allá y mejoran. Karine Silva entrena en el Fighting Nerds, ganó en esta cartelera. Michal Oleksiejczuk le dio una auténtica paliza a Gerald, también pertenece al Fighting Nerds. Carlos Prates, como veremos a continuación, también salió exitoso de su combate y pertenece al Fighting Nerds, y es un gimnasio pues el mejor de Brasil, sin ninguna duda, por encima del Chutebox, por encima del Nova União, y es un gimnasio que por cantidad de peleadores que salen, pues incomparable, ¿no? Como por ejemplo un gimnasio como American Top Team, como Strength Couture, como el Jackson Wink, pero todos los que salen de allí, la mayoría, es que tienen unas cualidades y presentan unas mejoras pelea tras pelea que son absolutamente increíbles, y el Oleksiejczuk de antes del Fighting Nerds y de después del Fighting Nerds es una cosa increíble. El boxeo del polaco siempre ha destacado, ¿no? Es un peleador con un striking durísimo, un peleador con muchísimas finalizaciones en el primer asalto, pero antes de ir al Fighting Nerds pues acumuló 3 derrotas consecutivas. Michel Pereira por Mataleón primer asalto, Kevin Holland por sumisión en el primer asalto también, perdió contra Shara Magomedov por decisión, y fue al Fighting Nerds y acaba de enlazar una victoria por finalización contra Cedric Dumas, y ahora pues una victoria también por KO ante el siempre peligroso Gerald Meerschaert, al que no le ha dado ni una sola oportunidad de dominarlo en el suelo. Por lo tanto, cuidado con este Michal Oleksiejczuk, Lord Michal,
que tiene 30 años, que está en su prime y que como siga mejorando, obviamente no se va a convertir en un sometedor, en un jiu-jitero cinturón negro, pero si defiende los derribos, si mantiene la pelea arriba, va a seguir consiguiendo muchas finalizaciones en el primer, segundo asalto. Por lo tanto, una auténtica actuación increíble del europeo. Y Meerschaert pues cada vez luce peor, obviamente la edad pasa factura a todo el mundo, tiene ya 37 años, nunca ha sido especialmente rápido, nunca ha sido un boxeador especialmente técnico y pues aquí ya acumula 3 derrotas consecutivas. Vamos a ver, ¿no?, dónde está la pelea de retiro de Geralt, que debería estar muy, muy próxima, desgraciadamente, ¿no?, con todo lo que nos ha hecho disfrutar el bueno de Geralt, con ese estilo tan característico de llamar poco la atención, llevar la pelea al suelo y finalizarte de remontadas continuas, pero ya van varias peleas en las que no consigue su objetivo y está pues recibiendo mucho daño. Por lo tanto, la última pelea de Geralt se avecina y yo creo que la veremos, si no es a finales de este año, será a comienzos de 2026. Y luego la última pelea de estas preliminares la protagonizó el gran vencedor del primer Dana White Contender Series de esta temporada, Baysangur Susurkaev, el checheno, que tras conseguir el contrato venciendo a Murtaza Taja por KO, fue llamado por la UFC para participar en este evento y enfrentarse al local Eric Nolan, un peleador con un récord 8-3, creo que es incluso ex-marine o similar, un Nolan que pasó, o que ha pasado sobre todo por Cage Fury, que es una promotora regional estadounidense, que no perdía desde 2023 contra Alonso Turner. Y aquí, pues sobre todo, independientemente del rival, aquí hay que hablar de la promesa o del fenómeno Baysangur Susurkaev, que en pocos días se ha visto envuelto en una viralidad increíble gracias a su actuación en el Contender Series, y ahora también con esta finalización contra Nolan, pues aumenta, ¿no?, el hype sobre el ruso. En esta pelea contra Nolan sufrió bastante más que contra Taja, fue conectado, sí que es cierto que no perdía esa sonrisa. Y sobre todo, pues aquí en los últimos segundos del primer asalto parece que hay un momento en el que se le van las piernas por un impacto, varios golpes limpios de Eric Nolan. No sé si es que realmente sufrió los golpes o si lo actuó, ¿no?, de una forma similar a, por ejemplo, lo que hizo John Cutelaba contra Ankalaev, que hizo que el árbitro incluso parara la pelea, pero era un gesto para engañar al rival. No lo sé, no lo tengo claro, no sabría deciros. Creo, me inclino ligeramente por el sí que de verdad sufrió daño, se le fueron las piernas, pero tal y como salió en el segundo asalto, no lo sé. Y tal y como lo vi en el descanso entre el primer y segundo asalto, no lo sé. Lo que sí que tengo claro es que esa tranquilidad con la que pelea, esa sonrisa, me dejan ver que aquí hay un auténtico fenómeno, que hay un peleador con una condición física increíble, con una fuerza innata brutal, capacidad para aguantar derribos, derribar, controlar en el suelo, buen striking, muy buen jab y buena patada también. Y creo sobre todo que esa tranquilidad con la que pelea, como si llevara 7, 8 peleas en la UFC, atisban aquí a que hay una base sólida de futuro contendiente en este peso medio. Muy joven Susurkaev, tiene solo 24 años, cumple 25 en 2026, y lo que demostró contra Taja, con ese jab que a mí me encantó, y ahora contra Nolan, que no me parece tan malo, que lo hizo bastante bien. Cuidado con Susurkaev, que sufrió un poco, sufrió más de lo que estaba previsto, pero aún así pues lo solventó con ese mataleón en el segundo asalto, en el ecuador del segundo asalto, que le dio la primera victoria y llegar a las 10 victorias como profesional, ninguna derrota de Susurkaev. Y vamos a ver pues si aguanta este ritmo de peleas. Entiendo que una vez más lo vamos a ver en este año 2025. Vamos a ver si no hace un cáncer de pelear incluso 2 veces en lo que queda de año. No sé si las comisiones atléticas se lo permitirán al ruso, pero seguro que al menos una vez más en este año, y yo creo que será en un evento numerado, lo vamos a ver seguro.
Y ya en la cartelera principal tuvimos el enfrentamiento entre Kai Asakura y el norteamericano Tim Elliott. Un Asakura que dominó a placer el primer asalto, conectando golpes muy limpios sobre Elliott. Un Elliott que fintaba, que hacía gestos con la mano, que amagaba varios golpes pero no llegaba a conectar sobre Asakura. Por lo tanto fue un asalto de dominación pura para el japonés. Pero en el segundo, tras haber dominado a placer los primeros 5 minutos de combate, el japonés caía en un error, caía en la guillotina de Tim Elliott. Creo que era una guillotina que lanzó Elliott o que sacó Elliott desde la guardia completa. Y en este caso pues obligaba al japonés a tapear tras varios segundos intentando resistir la sumisión de Elliott. Una pelea que estaba remontando Tim Elliott, o ese segundo asalto al menos se lo estaba llevando Tim Elliott, pero muy sorprendente, sobre todo teniendo en cuenta pues que el primer asalto fue de dominio puro para el japonés. No sé cómo cayó en esta trampa del norteamericano. Tim Elliott es un grappler de primerísimo nivel. Aquí pues se presentaba con el hándicap del físico, con el hándicap de la edad, con el hándicap de no pelear desde prácticamente 2 años. Y Asakura pues se presentaba con la obligación de ganar después del correctivo que sufrió contra Alessandro Pantoja, y sobre todo pues teniendo en cuenta que Tim Elliott es un peleador que está fuera del top 10 de la UFC, que no pelea desde hace muchísimo, que es un veterano, y Asakura es un ídolo en Japón, incluso por encima de Tatsuro Taira. Y aquí pues la presión, los errores pues le costaron la pelea a Kai Asakura, que sale ya muy tocado de este combate. Solo había que ver al japonés la cara de decepción tras ser finalizado. Vamos a ver qué futuro le depara la UFC al japonés, que empezar de esta forma en la UFC, sobre todo perdonando la primera derrota contra el campeón, pero esta sí que es muy dolorosa. Vamos a ver cómo se repone. Y Tim Elliott pues se lleva un merecidísimo bono por actuación de la noche. Y no sé Tim Elliott qué es lo que va a hacer en su futuro, pero ganando a un peleador como Asakura, por mucho que tenga ya 38 y vaya a cumplir 39 a finales de este año, es que tiene muchísimas opciones de pelear contra un top 10 de este peso mosca y dar pues muchos problemas, como le dio en su momento al propio Muhammad Mokaev, que fue una pelea que se llevó por triángulo Mokaev en el tercer asalto, pero fue un combate muy igualado. Luego tuvimos el enfrentamiento entre Michael Venom Page y Jared Cannonier, un enfrentamiento entre veteranos, casi 80 años entre ambos luchadores. Una pelea en la que pues se produjo lo que todos esperábamos. La velocidad de Michael Venom Page se impuso a la potencia de Jared Cannonier. Michael Venom Page tocando y saliendo de la distancia, esquivando, guardia baja. Dominó los 2 primeros asaltos de forma clarísima, y luego en el tercero, por un resbalón, sí que es cierto que además un resbalón en el centro del octógono, acabó Jared Cannonier por encima del peleador británico y acabó pues llevándose ese asalto. No hizo mucho daño, tampoco tuvo realmente mucho peligro arriba, aunque intentó varias sumisiones Cannonier, pero fue un claro 29-28 para Michael Venom Page, que partía como claro favorito en este enfrentamiento. De nuevo, Michael Venom Page, uno de los mejores fichajes que ha hecho la UFC en estos últimos años. Es un peleador con un estilo que encanta al público, y por mucho que tenga ya casi 40 años, sigue estando rápido, sigue siendo pues un peleador muy peligroso arriba, con mucho poder. Consiguió un knockdown en el primer asalto sobre Cannonier, y sobre todo ese estilo, ¿no?, tan característico de tocar e irme, de escorpión, por así decirlo, pues hacen que Michael Venom Page sea pues no solo uno de los mejores peleadores europeos de la historia, sino pues también un peleador muy a tener en cuenta en este peso medio de la UFC. Cannonier, por su parte, a pesar de estar muy bien físicamente, porque la verdad que es impresionante el físico del peleador norteamericano, se le ve lentitud, ya no resiste bien los golpes, prácticamente en cada pelea ha sido noqueado, aunque venía de ganar
a Gregory Robocop Rodríguez. En esa pelea también estuvo a punto de ser finalizado en los primeros minutos, y aquí pues es verdad que se libró de ser finalizado de nuevo, porque yo creo que en condiciones normales en ese tercer asalto iba a volver a ser noqueado por Michael Venom Page. Se salvó por ese resbalón de MVP y pudo pues amarrar un poquito pues el tercer asalto, aunque nunca estuvo cerca del 10-8, y los jueces por suerte pues se lo dieron a Michael Venom Page, que es el que mereció claramente ganar la pelea. Luego tuvimos el enfrentamiento entre Carlos Prates y Geoff Neal. Carlos Prates, que venía de perder contra Ian Machado Garry, aunque estuvo a punto de conseguir una de las remontadas más épicas en el último asalto contra Garry. Y Geoff Neal venía de vencer a Rafael Dos Anjos por lesión del brasileño en el primer minuto de pelea. Su anterior derrota también contra Ian Garry por decisión dividida. Dos peleadores muy distintos físicamente, pero con un estilo más o menos similar. Carlos Prates, un peleador muy largo, lanzando desde lejos, buenas patadas. Geoff Neal, un peleador que intenta cortar la distancia, muy potente. Y un combate en el que vimos a Carlos Prates dominar con la distancia, conectando desde varios puntos y varios ángulos a Neal, lanzando patadas también, haciendo mucho daño. Y iba a llevarse el primer asalto claramente, cuando 2 segundos después de que, o 2 segundos antes de que finalizara, conectaba un codazo giratorio que llevaba a Geoff Neal al suelo, lo dejaba inconsciente durante varios segundos, lo dejaba en la lona durante varios minutos, con creo que una gran herida en un lado de la cabeza, y le daba a Carlos Prates la victoria por finalización, también el bono por actuación de la noche. Otro más del Fighting Nerds, otro más que sigue arrasando en la UFC. Es cierto que perdió contra Ian Garry, pero fue una pelea en la que estuvo a nada de finalizar al irlandés. Un peleador anárquico, tanto dentro como fuera del octógono, con ese vicio, ¿no?, que tiene de fumar, del que tanto presume, por cierto. Y un peleador que aún así tiene un buen cardio, un buen volumen de golpes. Un peleador joven, un peleador todavía con capacidad de mejora. Y un luchador que es muy peligroso en este peso welter. Lo ha demostrado prácticamente siempre que ha peleado. Para mí no es lo mejor del Fighting Nerds. Yo pongo por encima, libra por libra, tanto a Mauricio Ruffi como Caio Borrallo y al propio Jan Silva. Creo que de estos 4 peleadores brasileños del Fighting Nerds, pongo a Carlos Prates en último lugar. Eso dice mucho y muy bueno de sus otros 3 compañeros. Creo que ahora mismo Caio Borrallo realmente ahora mismo es el mejor del Fighting Nerds. Pero en cuanto a futuro, creo que Mauricio Ruffi es el que más posibilidades tiene de hacer algo grande, a pesar de que Jan Silva también es un auténtico fenómeno. Pero es que todos son buenísimos. Es que son peleadores con capacidad de finalización, con buen cardio, espectaculares, carismáticos. Y yo no sé lo que les dan en este gimnasio. Yo no sé si es el nivel de sparring, los entrenadores, el tiempo, la dinámica que se crea, pero es absolutamente increíble el nivel que tienen los luchadores de este Fighting Nerds, tanto los que llevan ahí muchos años como los que están pasando por allí para prepararse, pues teniendo en cuenta de lo exitoso que es. Y además yo creo que cuanto más triunfen tanto Prates como Borrallo, veremos a ver qué hace Borrallo en París, como Mauricio Ruffi y Jan Silva, más van a ser los peleadores que van a saltar, ¿no?, de ese chute box, de ese Nova União o de otros gimnasios de Brasil o incluso de fuera de Brasil para entrenar con estos absolutos maníacos que son brutales. Es que no sé qué decir de ellos porque no paran de sorprendernos, y creo que de verdad que se confirma que en cuanto a número de peleadores y calidad de esos peleadores, el Fighting Nerds es el mejor gimnasio ahora mismo del mundo, porque no paran de salir estrellas, y las que han salido pues son peleadores que están ya para pelear contra cualquier top 5 del mundo, e incluso pues muy prontito, luchando por hacerse con un cinturón. Prates tiene cualidades para en un futuro disputar el cinturón. Vamos a ver cómo progresa su carrera, pero esta actuación ha sido brutal, y el bono de actuación de la noche
se lo merecía claramente el brasileño. Otro que se llevó un bono de la noche y también por una finalización idéntica a esta de Prates ha sido Lerone Murphy, que finalizó a Aaron Pico también por codo giratorio. Una pelea en la que Aaron Pico, la verdad que hasta que fue finalizado, lució bastante bien, con varios golpes al cuerpo muy potentes, acortando la distancia, presionando a Pico, intentando derribar, pero ese codazo, ¿no?, que sacó Murphy, pues finalizó de una forma pues feísima a Aaron Pico, que cayó destrozado al suelo. Creo que se llevó un golpe de refilón por ground and pound de Murphy. Por suerte estuvo rápido el árbitro, creo que fue Herb Dean. Y una lástima, ¿no? Sobre todo porque Pico pues prometía muchísimo, partía aquí como favorito. Era pues el gran fichaje de la UFC, de estos nombres que han llegado desde PFL o Bellator, ¿no? Sobre todo Michael Venom Page, Patricio Freire, Patchy Mix, ahora Pico. Pico era el que más prometía, ¿no? Realmente, sobre todo teniendo en cuenta la edad y que Patchy Mix pues naufragó, ¿no?, en su debut contra Mario Bautista. Y aquí pues Pico estaba ganando a Murphy, que era un peleador que estaba invicto en la UFC, 16 victorias, 0 derrotas como profesional, y con esos golpes al cuerpo, ese buen boxeo, estaba haciendo daño a Murphy, pero ese golpe pues lo llevó al suelo y sufrió pues uno de los caos más duros en su carrera. Ya son varios los caos que ha sufrido Pico en su carrera. Este es el más doloroso por el momento en el que lo recibe, el momento de partir como favorito ante un invicto rankeado en la UFC y que te corten así. Es un caos, una derrota que lamentablemente, y por mucho que me duela decirlo, creo que va a hacer mucho daño a Murphy, no solo mentalmente, que va a ser difícil recuperarse de esto, sino físicamente. O sea, este es un tipo de caos que crea muchos traumas cerebrales y acorta la carrera de un peleador. Obviamente los peleadores o las carreras de los peleadores se alargan o se acortan dependiendo mucho del daño que se ha sufrido, y este caos de Pico acorta la carrera significativamente del norteamericano. Y yo creo pues que con este caos va a ser muy difícil que tengamos de verdad a Aaron Pico luchando por el cinturón en algún momento del peso mosca. Lo veo muy complicado, veo incluso complicado que asalte alguna vez el top 5. Y diréis, bueno, es que es solo un KO, estaba ganando, sí, es solo, bueno, estaba ganando sí, pero es solo un KO, no. Es un KO que físicamente te deja muy tocado. El tiempo de recuperación que va a tener Pico va a ser muy importante, no lo vamos a volver a ver hasta seguramente el segundo trimestre de 2026 como mínimo. Vamos a ver en qué estado de forma nos encontramos a Pico. Vamos a ver también en qué estado mental nos encontramos a Aaron Pico, que seguramente en esa siguiente pelea, aunque su rival sea mucho más asequible que Lerone Murphy, va a intentar derribarlo y controlarlo en el suelo. Por lo tanto va a ser una pelea muy poco espectacular, que tampoco va a hacer que el hype de Aaron Pico crezca. Así que cuidado porque es la peor derrota que podía sufrir Aaron Pico contra Lerone Murphy. Incluso le hubiera venido mucho mejor perder de forma clara 30-27 contra Murphy en este debut que perder de esta forma cuando estaba dominando la pelea. De verdad lo creo, me da mucha lástima porque yo era uno de los que apostaba realmente por Aaron Pico en este combate y en la UFC. Ese KO o ese codazo hubiera noqueado a cualquier peleador, ya no solo del peso mosca, sino del peso gallo, peso welter, porque es un codazo brutal que además pilla entrando a Pico. Y me da pena. Vamos a ver cómo se recupera Pico, que va a conseguir victorias en la UFC, de eso no me cabe ninguna duda, pero creo que sus aspiraciones importantes de cara al cinturón o a hacer cosas relevantes en la UFC, creo que quedan muy tocadas con esta derrota ante Lerone Murphy, y sobre todo esta derrota no de esta forma que a mí me dejó pues absolutamente sin palabras. Lerone Murphy suma una de sus mejores victorias en la UFC, si no la mejor, y ya pues sí apunta al cinturón. El propio Alexander Volkanovski le dijo a Murphy que vamos a hacerlo para final de año, y todo apunta a que el siguiente retador de Volkanovski será Lerone Murphy. Para mí muy merecido. Es un luchador Murphy que nunca me ha terminado de encantar, pero que se ha ganado a pulso
estar ahí en la terna de los candidatos, ¿no?, a pelear por el cinturón, y creo que ahora es el momento de Lerone Murphy para enfrentar a Volkanovski, que seguro que será una grandísima pelea. Y luego ya, en la pelea principal, pues tuvimos el enfrentamiento más esperado de la noche, que fue ese combate entre Dricus du Plessis, el campeón del peso medio, y Khamzat Chimaev, el lobo, el retador, uno de los mayores fenómenos de la UFC en los últimos años, y el retador de Dricus, el retador invicto, el retador que partía como favorito, 14-0, uno de los mejores wrestlers de la UFC, llegaba con el objetivo de arrebatar el cinturón a Dricus du Plessis, el campeón que a base de sobreponerse a las adversidades se había hecho con el cinturón y lo había defendido de forma exitosa, pero llegaba pues por fin el hombre que parecía que iba a arrebatar el cinturón al campeón, que tenía el estilo para hacer sufrir a Dricus du Plessis, y se confirmó que efectivamente el wrestling de Khamzat Chimaev es demasiado para Dricus du Plessis, ya que Chimaev pues barrió al bueno de Dricus du Plessis durante el 90 y tanto % de la pelea, una pelea que prácticamente se desarrolló pues en el suelo. Creo que de los 25 minutos que duró el combate, durante 22-23 Khamzat estuvo dominando a Dricus en el suelo, una dominación que llegó muy pronto, desde el primer asalto, donde consiguió un crucifijo Khamzat Chimaev, que es una de las posiciones de mayor dominio en el suelo que puede tener un peleador. Un Khamzat Chimaev que derribó una y otra vez a Dricus du Plessis, que en el suelo controló a Dricus du Plessis, que no pudo encontrar la sumisión porque Dricus du Plessis se puso en modo tortuga y no cedió el cuello. Un Khamzat que tampoco pudo finalizar por KO a Dricus du Plessis, porque es cierto que en esos crucifijos, donde sacó varios codos, donde sacó varios golpes, muchísimos golpes, la verdad que muchísimo volumen en el suelo de Khamzat Chimaev, no eran lo suficientemente dañinos para que el árbitro detuviera la pelea, pero fue una actuación absolutamente dominante de Khamzat Chimaev durante el 90 y tantos % de la pelea. Luego en el último asalto sí que es cierto que conectó, ¿no?, algunos golpes du Plessis, pero hay que ser objetivo. Está muy por encima el wrestling del checheno en comparación con el de Dricus. Yo creía, ¿no?, que algún derribo iba a evitar Dricus du Plessis, que sobre todo a medida que se alargara la pelea le iba a costar mucho más derribar a Khamzat, pero no fue así. Obviamente en el quinto asalto pues se igualó un poquito la cosa, pero aún así se lo acabó llevando también Khamzat Chimaev, y sobre todo teniendo en cuenta que la dominación fue tal que incluso en 2 asaltos yo le doy un 18 a Khamzat, solo para uno de los jueces es 18 para Chimaev, creo que en el tercer asalto. Por lo tanto, es una de las, no paliza, pero una de las actuaciones más dominantes de un peleador en una pelea por el título en la UFC. Yo no recuerdo, ya incluso fuera de peleas por el título, un combate a 25 minutos en el que un peleador domine a otro durante más de 20 minutos de pelea. Recuerdo, ¿no?, ese combate entre Carla Esparza y Namajunas, pero es que esto ha sido absolutamente brutal, con 2 posiciones de crucifijo como he comentado, que no tuvo oportunidad alguna Dricus de golpear a Chimaev más allá del último asalto. Ha sido absolutamente increíble. Obviamente no es la pelea más atractiva para un evento numerado, no es la pelea más atractiva para cerrar una cartelera como esta, pero hay que darle mérito a Khamzat, que aguantó hasta el final, que dominó hasta el final a Dricus, que supo controlar en el suelo al campeón, dominándolo claramente, intentando finalizar, y ha conseguido pues de forma dominante arrebatar el cinturón a un du Plessis que venía de prácticamente destrozar a Adesanya, que venía de ganar también de forma clara a Sean Strickland por partida doble, sobre todo en su última actuación de forma muy dominante, de ganar a Robert Whittaker. Hay que darle mérito a Dricus por el camino que le llevó al cinturón, y también por el camino, ¿no?, que le ha llevado a defender el cinturón pues en hasta 2 ocasiones, pero ahora pues contra un rival del poder de Khamzat pues no pudo hacer frente a ese wrestling tan dominante, tan
derribo tan físico, ¿no? Como es el que trae Khamzat Chimaev a la UFC, a las artes marciales mixtas. Se confirma el fenómeno Chimaev, no era una mentira, se confirma que todos los que veían, ¿no?, un futuro campeón cuando Chimaev pues era solo un niño o un adolescente, pues tenían razón y ha conseguido su gran objetivo. Vamos a ver ya cuál es el futuro de Chimaev, si hay algún peleador que pueda hacerle frente. Obviamente los nombres que salen a la palestra pues sería Imavov, Caio Borrallo, Anthony Fluffy Hernández, que son esos luchadores que realmente tienen más peligro en el suelo o mejor defensa de derribo. Principalmente de estos nombres, creo que el peor para Chimaev sería Anthony Fluffy Hernández, y creo que después Caio Borrallo. Creo que Imavov será un emparejamiento asequible para Chimaev, pero Borrallo sería muy incómodo y Fluffy creo que se lo pondría muy difícil, porque sobre todo Fluffy en el suelo es muy peligroso. Y Imavov creo que tiene la ventaja contra Caio Borrallo, sobre todo partiendo de la base de que la pelea se disputa en París, pero como los estilos hacen las peleas, creo que Imavov se va a imponer a Borrallo, aunque para mí es una pelea 55-45, pero creo que Borrallo se lo pondría mucho más complicado al bueno de Khamzat Chimaev de lo que se lo pondría Imavov, el francés. Aún así, creo que tendremos campeón aquí durante mucho tiempo. Creo que por el momento Khamzat no es vencible. A mí me encantaría ver un combate entre Chimaev y Anthony Fluffy Hernández. Vamos a ver qué ocurre en esa pelea en París, donde debería salir ya un futuro retador. Pero Anthony Fluffy Hernández se merece la oportunidad, por lo tanto vamos a ver qué ocurre en ese evento en el Accor Arena de la capital francesa, y qué ocurre también pues con Anthony Hernández, que ya se merece una oportunidad. Si no es por el cinturón, pues es ya para enfrentarse a un rival, y en el caso de ganar, pues sí, ya medirse al campeón del peso medio, que yo creo que va a ser Khamzat Chimaev durante mucho, mucho tiempo. Y analizados ya los eventos de esta semana, pues toca ya ver un poquito lo que nos ha deparado esta semana, sobre todo en actualidad, y también lo que se viene en esta nueva semana de agosto. Sobre todo lo más importante que se ha anunciado esta semana ha sido el nuevo acuerdo por los derechos televisivos de UFC, un nuevo acuerdo que firma la UFC con Paramount por 7.700 millones, que creo que son 7.700 billones en Estados Unidos, prácticamente son 1.100 millones al año, que es casi el triple de lo que recibía actualmente la UFC con ESPN. Lo más importante es que se acaban los pay-per-views, ya no va a haber pay-per-views como tal, por lo tanto, teniendo la suscripción de Paramount vas a poder ver estas carteleras. Por lo tanto, en lugar de tener que gastarte unos $1.000 en Estados Unidos para ver todas las carteleras numeradas, por unos 100-150 euros vas a poder verlas. Es una de las noticias más importantes de los últimos años en la UFC. En España no tiene pinta de que cambie mucho la cosa. Seguirá pues dándose, ¿no?, a través de Eurosport en HBO y también pues en el Fight Pass, ¿no?, en el caso de las preliminares de los eventos que no se emiten actualmente en Eurosport. Pero sobre todo importante es que en Estados Unidos no va a haber pay-per-view, y esto pues abre la puerta al evento UFC en España, que también pues tenía ese hándicap, ¿no?, del horario, como todos los eventos europeos. En el caso pues de que venga Topuria, eso se convierte en un evento numerado, y el horario pues español es muy malo para el público estadounidense. Como ahora no hay pay-per-view, pues esto hace mucho más posible la llegada de UFC a España en 2026. Sí que es cierto, ¿no?, que el principal hándicap es que no hay espacios disponibles. Yo ya comenté hace tiempo que el Roig Arena de Valencia era un recinto increíble para un posible UFC España. Pero la principal diferencia es que muchos países pagan porque la UFC vaya a sus ciudades, a sus países, pagan una importante cantidad a la UFC. Y aquí no solo España no va a pagar a la UFC, sino que además pues se le ponen muchas trabas en cuanto a recintos, impuestos, burocracia. Lo hace muy complicado, y eso pues aleja UFC de Barcelona, aleja UFC
de Madrid, donde prácticamente no hay espacio para coger un evento. Se acerca, ¿no? Sí que es cierto, a recintos como estadios de fútbol, véase el Bernabéu o el Wanda, que no son muy atractivos para la UFC, pero esa opción, por ejemplo, del Roig Arena, que es un pabellón que se ha inaugurado muy poquito, creo que ahora está en fase de pruebas, sobre todo teniendo en cuenta Valencia, ¿no? Con la cercanía de Alicante, sería muy interesante. Obviamente Valencia no tiene las conexiones de Madrid, pero como alternativa, un evento UFC en Valencia, aunque esté muy lejos de darse, cuidado porque sería interesante, y ese Roig Arena sería un pabellón increíble, pabellón perfecto para la UFC, y es un pabellón súper moderno con todas las comodidades y con todas las condiciones que pide la UFC para coger un evento. Vamos a ver qué tal evoluciona esto. Llevamos esperando mucho tiempo ese UFC España. Ojalá se dé en 2026. Ahora parece que lo que está más cerca es el evento PFL, que debería ser a finales de año aquí en España. Pero ese evento UFC cada día está más cerca, y con esta nueva condición o nuevo contrato televisivo de UFC, ya no está ESPN, está Paramount, además ganando mucho más dinero UFC. Vamos a ver si aumentan los salarios. Se acerca ese evento a España porque ya no está ahí el condicionante del horario español para hacer un evento numerado o un Fight Night, que también habría una posibilidad ahí, obviamente sin Topuria encabezando la cartelera, pero que la UFC llegue a España sin Topuria, eso es muy poco probable, porque van a estar tanto Ilia como Alex Topuria peleando en esa cartelera, y seguramente pues también Joel Álvarez, también Echer Sosa, que seguro que consigue el contrato en septiembre en el Dana White Contender Series, y algún nombre que también vamos a ver en lo que queda de programa, que apunta también a llegar a la UFC. Otra noticia que también se han confirmado es que Losene Keita, campeón de One Championship, ha fichado por UFC, y además va a debutar en UFC en el evento de París del 6 de septiembre contra Patricio Pitbull, auténtico peleón entre dos luchadores muy distintos. Losene Keita joven, una promesa; Patricio Pitbull más veterano, más experimentado, auténtico peleón este. Se queda muy interesante el UFC de París, ya no solo con ese enfrentamiento entre Benoit Saint-Denis, Mauricio Ruffi y Mabov Borrallo, sino también con este emparejamiento que va a ir directo a la cartelera principal, y cuidado, porque estamos ante uno de los mejores Fight Nights del año. Lamentablemente no puedo ir, sí fui el año pasado, pero este no voy a poder ir por motivos de trabajo. Lo intentaré ver en directo, también va a ser complicado, pero se queda un evento muy redondo para alegría del público francés, que vuelve a coger un Fight Night muy interesante, con muy poco que envidiar a muchos de los eventos numerados que se han hecho en los últimos meses. Y en los próximos meses, además de tener este evento en París, vamos a poder disfrutar todos los martes del Dana White Contender Series. Creo que es hasta octubre, si no me equivoco. Y en esta semana pues vamos a tener el número 2, el Dana White Contender Series número 2 de esta temporada 2025. De nuevo, 5 combates que vamos a poder disfrutar en la madrugada del martes al miércoles. Presencia hispanoamericana por partida doble. Una en la pelea que va a abrir la cartelera, y otra en la última pelea de la madrugada. La primera va a ser la participación del mexicano Ramiro Jiménez contra Tommy Cuozzi, un duelo de invictos. Ramiro Jiménez, un peleador muy largo, muy fuerte, completo, con buen striking, buen wrestling, un peleador que tiene un récord 10-0, que es muy atractivo. Realmente, cuando te pones a ver sus combates, sigues viendo mucho margen de mejora en Ramiro. Tiene todavía 26 años, por lo tanto es entendible. Tiene algunos huecos, pero sí que es cierto que es un peleador agresivo, con buen ground and pound, largo, ¿no? Que hace bastante daño si el combate pues se mantiene arriba, muy completo. Y su rival, Tommy Cuozzi, es un peleador que entrena, si no me equivoco, en el gimnasio de su padre, también invicto, 25 años, muy joven. La principal diferencia entre Cuozzi y Ramiro es que Ramiro se ha enfrentado a mejores rivales que Cuozzi. Cuozzi se ha enfrentado a rivales de muy bajo nivel, pero aún así
me ha transmitido muy buenas sensaciones el norteamericano. Es un luchador con buen striking, buen grappling, busca finalizar la pelea arriba y abajo, es muy técnico. Y cuidado porque a pesar de que Ramiro parte como claro favorito en este combate, si la pelea se alarga hay que ver cómo se adapta Kwiatkowski, que es un peleador que pocas veces hemos visto en el tercer asalto, casi siempre ha finalizado en los primeros segundos, primeros minutos del primer asalto. Y sobre todo esa incógnita, ¿no? de los rivales a los que se ha enfrentado Kwiatkowski, que tienen un nivel muy bajo. Vamos a ver qué tal ese emparejamiento contra Ramiro, que entiendo que parta como favorito, pero cuidado que Kwiatkowski no es malo ni mucho menos y es muy técnico. Cuidado que puede complicar las cosas en el suelo, sobre todo al mexicano. Luego, en la siguiente pelea tendremos un duelo de pesos pesados, Guillermo Uriel enfrentándose a Josh Hockett, el ex wrestler, el ex jugador creo que de NFL, Josh Hockett, un peleador que pasó por Bellator, invicto, muy bueno, muy dominante, sobre todo en el suelo, y Guillermo Uriel, un peleador al que he visto muy poquito, pero no destaca mucho, es un pesado bastante corpulento, no tiene muy buen cardio, golpea de una forma muy poco ortodoxa, por lo tanto tiende a cansarse mucho. Y aquí, pues si la pelea va al suelo, Josh Hockett va a finalizar muy rápido. Incluso puede finalizar arriba. Creo que es mejor Josh Hockett en el striking. Josh Hockett además entrena en el gimnasio Jackson Wing con Greg Jackson como entrenador principal, que es uno de los mejores entrenadores del mundo. Y creo que sobre todo aquí Josh Hockett va a derribar, va a finalizar rápido a Guillermo y se va a hacer con ese contrato muy, muy favorable esta pelea para Hockett, que debería pues o bien finalizar en el primer asalto o finalizar en el segundo asalto al brasileño. Luego tenemos una pelea bastante engañosa entre una promesa de las artes marciales mixtas inglesas, como es Luis Lee Scott, y el hindú Kaushik Sai-Kumar. Un Scott que en este caso pues es un peleador muy completo, arriba, en el suelo, es un peleador muy joven, 25 años, que con una larga carrera tanto amateur como profesional. Como profesional ha estado compitiendo en la promotora Ares, que es una promotora francesa, y viene de ganar a Yusuf Binat por armbar en el primer asalto a comienzos de este año. Y ahora pues se enfrenta a un Sai-Kumar, que es un peleador hindú que está invicto, 5 victorias, 0 derrotas, sobre todo muy molesto en el suelo, un peleador que viene de ganar a Adamu Aisa, que no es nada malo, en el tercer asalto por finalización. Y una pelea engañosa, una pelea en la que miras récord y todo parece indicar que el inglés, que Scott, va a ganar el combate, pero cuidado que Sai-Kumar es molesto en el suelo, arriba tiene poder de KO y le puede complicar las cosas a Luis Lee Scott. Pelea interesante esta. Y luego la que tendremos será el enfrentamiento entre Cam Ronston y Brandon Holmes. Cam Ronston vuelve al Contenders tras perder contra Torres Finney. Ronston es un peleador que intenta llevar el combate al suelo y Holmes es un peleador que intenta, ¿no? Lo contrario, que la pelea se desarrolle arriba. Por lo tanto vamos a tener aquí un choque de estilos y quien logre imponer su estilo pues será quien se lleve la pelea. Ronston debería intentar derribar a Brandon Holmes al principio porque es un peleador que suele cansarse y creo que aquí pues yo me decanto por el grappler, por el wrestler, porque tiene pues la capacidad de derribar, pero cuidado que Holmes, sobre todo en los primeros minutos, tiene poder de KO y puede noquear a Ronston, que no tiene una defensa de striking pues muy, muy buena, muy depurada. Por lo tanto, un combate que va a ser un duelo pues de dos luchadores muy distintos, en el que en este caso pues está o la opción de que Holmes finalice rápido el combate o que Ronston pues desgaste a Holmes y se lleve la victoria por decisión o por sumisión tardía o incluso pues por golpes de ground and pound. Y luego, en el último combate de la noche, el combate que en principio debería ser el mejor, va a enfrentar al argentino Manuel Espósito, mi tocayo Manuel, enfrentándose a José Delano. Lamentablemente para Manuel, para Manu, el enfrentamiento es, con perdón, una auténtica putada, porque José Delano es una de las mayores promesas de las artes marciales mixtas brasileñas.
José Delano es uno de mis peleadores favoritos del LFA, uno de los desconocidos de los que yo más suelo hablar por aquí cada vez que toca analizar un evento del LFA que cuenta con la participación de José. Es un peleador súper completo, es un peleador bueno arriba, bueno en el suelo, con buen cardio, muy dañino, con buen mentón, con experiencia en peleas a 5 asaltos. Aquí tiene la primera oportunidad en el Contender Series, que por desgracia para el argentino no la va a desaprovechar. Mucha diferencia en cuanto a nivel entre ambos, también en cuanto a los rivales que se han enfrentado ambos peleadores. Manuel Expósito, por ejemplo, pues cuenta con la experiencia de haberse medido, ¿no?, a rivales decentes, sobre todo en su andadura por Combate Global, que es la mejor promotora en la que ha peleado. Por ejemplo, aquí en Combate se enfrentó a Lázaro Dairo, de quien hablaremos en los próximos minutos, el peleador cubano, un peleador buenísimo. Pero es que José Delano en LFA se ha enfrentado a los mejores, se ha enfrentado a Gabriel Santos, se ha enfrentado a Jonas Vilariño en una pelea a 5 asaltos en la que se impuso también Delano, a mucho rival brasileño, que son peleadores súper completos, y sobre todo con la experiencia y con el estilo, creo que le va a cazar, que José Delano va a cazar a Manuel arriba, que es un peleador el argentino que descuida la guardia cuando golpea, lanza muchos volados, baja los brazos cuando golpea, y eso va a hacer que Delano cace a Expósito. Por lo tanto, yo creo que aquí Delano va a ganar por KO en el primero o segundo asalto. Es un emparejamiento malísimo para Expósito, y vamos a ver, ¿no?, si puede dar la sorpresa. Estos son artes marciales mixtas, cualquier cosa puede pasar, pero lo va a tener muy complicado el bueno de Manuel Expósito. Ojalá de la sorpresa, aunque a mí José Delano me gusta, pero siempre pues tengo especial cariño, ¿no?, hacia los peleadores hispanoamericanos y obviamente pues los argentinos, mexicanos, peruanos que compartimos idioma, pues siempre tenemos afinidad con ellos, ¿no?, el público de aquí de España. Pero está muy complicado, y siendo realista, lo normal es que Delano finalice a Expósito, yo diría que por KO en los primeros minutos. Y 2 días después de este Dana White Contender Series, el jueves, tendremos otra ronda de finales de PFL en el que se pondrán en juego 3 cinturones: el cinturón del peso pesado, el cinturón del peso semipesado y también el cinturón del peso medio. Además de estos cinturones, de estas finales, vamos a tener peleas bastante interesantes. Por ejemplo, la de Impa Kasanganay con el peleador estadounidense de origen cubano Andrew Sánchez, 2 peleadores ex-UFC. Murat Ramazano se va a enfrentar a Jos Silveira. Carl Williams, también ex-UFC, se va a enfrentar a Sergey Bilosteny. La primera final llegará entre el ex-UFC Alexander Romanov y Oleg Popov. Un combate también bastante entretenido. Obviamente me decanto por Popov, pero Alexander Romanov, sobre todo en los primeros minutos, va a tener bastante peligro. Lázaro Dairo, de quien hablaba hace poquitos minutos, va a volver a pelear en PFL, peleador invicto cubano que se va a enfrentar a Bryce Meredith. Sobre todo, recuerdo, ¿no?, esta pelea en la que empató Lázaro Dairo contra Dani Sabatelo, que fue una auténtica sorpresa. Nadie se esperaba que Dairon pues plantara cara a Sabatelo, y ahora pues se enfrenta a Bryce Meredith, una pelea más asequible que va a tener el cubano, que es un auténtico peleadorazo. Luego Alexei Pergande, el invicto, se va a enfrentar a Ethan Goss, una pelea que debería dominar Pergande. Tendremos la final del peso semipesado entre Sullivan Coley y Antonio Carlos Jr., cara a 2 zapatos, un combate también difícil de pronosticar, sobre todo porque si el combate va al suelo, el wrestling de Coley es mejor, pero el grappling de Antonio Carlos Jr. es más peligroso. Por lo tanto, la pelea debería desarrollarse arriba, y arriba es verdad que Sullivan Coley ha mejorado bastante, pero esa experiencia que tiene cara a 2 zapatos es complicado. Para mí es una pelea 50-50, en la que en principio, pues según los expertos, Antonio Carlos Jr. es el favorito por poco, pero yo quizás me decanto por Sullivan Coley, que parece que está en el mejor estado de forma de su carrera, y viene pues de dar la gran sorpresa venciendo a Phil Davis. Luego tendremos el enfrentamiento final, la última final que habrá, que en este caso será la del peso medio, y va a enfrentar a Fabian Edwards, el hermano de Leon Edwards, contra Dalton Rosta. Pelea para mí
en la que me decanto por Edwards. Creo que es un peleador con mejor cardio, más completo, más peligroso arriba. No es mejor wrestler, pero tiene una defensa de derribo que puede hacer que Rosta lo pase bastante mal. Rosta ganó por decisión dividida a Aaron Jeffery en el último combate. Creo que esta pelea la ganó Aaron Jeffery. Y Fabián Edwards, pues es un luchador que viene de enfrentarse a lo mejor de PFL, antes en Bellator igual, viene de ganar a Joe Silveira, ganó por finalización a Impa Kasanganay y perdió por decisión a finales del año pasado contra Johnny Iblen, el que era antes campeón del peso medio, pero cedió el cinturón ante el grandísimo Costello Van Stenis. Por lo tanto, me decanto por Edwards en este combate. Me decanto por Coley, que creo que va a dar sorpresa también en la final del peso semipesado. Y me decanto por Oleg Popov frente a Alexander Romanov. Por lo tanto, un evento que se va a producir en la madrugada del jueves al viernes, que intentaré pues ver. Y por supuesto pues analizaré en el siguiente programa, si es que no cierro la temporada un poco antes. En principio no, por lo tanto habrá análisis de este evento en el programa número 51, que seguramente sea el penúltimo programa de esta temporada. Luego, en la madrugada del viernes al sábado tendremos evento de LFA, en este caso el evento número 215. Va a poner en juego dos cinturones, el del peso ligero y el del peso mosca. En el cinturón del peso ligero, que va a protagonizar la pelea principal, se van a enfrentar el invicto Eli Barzilai y Richie Miranda. Un muy buen combate. Luego, Devon Locey, el canadiense, va a intentar arrebatar el cinturón del peso mosca a Eduardo Enrique, el brasileño. Y luego, pues por ahí tenemos a Marcos Breno, que va a pelear también en este evento. Tenemos un interesante emparejamiento entre Eric Visconde y Chris Mecate, que es una pelea que debió haberse dado hace prácticamente un mes, y ahora pues aquí se reprograma. Es un auténtico peleón. Por lo tanto, nuevo evento del FA que pone dos cinturones en juego y que también pues será interesante echarle un vistazo, como pues también será interesante seguir lo que nos traerá War en su evento número 7 en Gijón. Se desplaza a una de las ciudades más importantes de Asturias, ciudad que creo que voy a visitar el 6 de septiembre, por eso no voy a poder ir al UFC de París. Y un evento que va a poner en juego el cinturón del peso mosca, cinturón que posee actualmente Borja García. Un Borja García que va a intentar defender el cinturón ante Ahmed Peligro El Idrisi. Una pelea que ya se dio hace pues pocos meses, en la que se impuso Borja García por decisión unánime, un auténtico combatazo, y aquí pues se vuelven a ver las caras estos dos luchadores en un evento que por ejemplo va a contar también con el atractivo de ver la segunda pelea profesional de David Hervías, la mejor promesa que ha habido en las artes marciales mixtas masculinas, o realmente el mejor amateur que ha habido en las artes marciales mixtas masculinas en España. Segunda pelea profesional de David Hervías, se enfrenta al peruano Jonathan Benancino, que tiene un récord de 4-0, y aquí pues debería imponerse David Hervías. Un evento, ¿no? Este War 7, que sobre todo recomiendo ver, ¿no? A la gente que viva por la zona, porque War, a pesar de que para mí está un peldaño al menos por debajo de WoW, tiene buenos peleadores y sobre todo pues Hervías, sobre todo esta pelea, ¿no? Principal entre Borja García y Ahmed El Idrisi, apunta a ser pues unas muy buenas peleas, muy buenos combates. Creo que se emite en Mediaset, si no me equivoco. Yo no tengo pagada la suscripción, pero sobre todo si vivís por la zona y os gustan las artes marciales mixtas, pues es una opción muy interesante. Y en el siguiente programa pues veré un poquito qué nos ha deparado este evento, sobre todo prestando, ¿no?, especial atención a David Hervías y por supuesto, ¿no?, esa pelea principal entre Borjita García y Peligro. Y luego ya lo que tendremos para cerrar la semana a lo grande, aunque es un evento que se va a realizar bien pronto, de forma no habitual, va a ser el evento UFC Fight Night, Walker versus Zhang, que se desplaza a Shanghái, a China. Por lo tanto, horario matutino de artes marciales mixtas. Vamos a tener el sábado por la tarde libre y todo el domingo libre para aprovechar el fin de semana. Va a tocar madrugar un poquito
para ver las peleas, pero evento que de vez en cuando pues viene muy bien porque se queda toda la tarde del sábado y todo el domingo libre para disfrutar y aprovechar. Un evento que, como comentaba, pues la pelea principal la van a protagonizar Min Jan Zhang y Johnny Walker. Un evento con muchísimo protagonista asiático, sobre todo muchísimo protagonista chino, protagonistas conocidos en su mayoría, y una cartelera que en principio abrirá entre dos nombres muy conocidos, como son Michel Pereira y Kyle Daukaus. Kyle Daukaus, que regresa a la UFC tras ser cortado y ganar varias peleas a nivel regional, y Michel Pereira, que llega a este emparejamiento tras perder el último combate de forma bastante clara contra Abus Magomedov. Un combate en el que Pereira parte como favorito, aún así muy engañoso, porque Daukaus es un peleador que ahora pues tendrá muchas ganas, ¿no?, de recuperarse y sobre todo demostrar que no debió ser cortado. Kyle Daukaus, hermano de Chris Daukaus, que era un peleador que peleaba en el peso pesado. Creo que llegó a realizar alguna pelea en el peso semipesado, y aquí pues en principio Michel Pereira debería tener la ventaja, pero cuidado que Daukaus, sobre todo en el suelo, es muy peligroso. Hay una gran diferencia a nivel físico, pero es una pelea mucho más igualada de lo que en principio parece. Luego tendremos al local Zhang, que se va a enfrentar a Westin Wilson, una pelea muy complicada para Wilson, que es un luchador que sobre todo intenta derribar y busca la sumisión. Lo va a tener complicado porque Zhang es un peleador muy bueno en el suelo, es más físico, es mejor striker, por lo tanto, teniendo en cuenta que no creo que vaya a someter a Zhang, creo que va a ser una tarde o una mañana muy larga para el norteamericano Wilson, que lo va a tener muy, muy complicado. Luego, Maeshate se va a enfrentar a Gosh Young en una pelea muy igualada. Gosh Young, un peleador que finta muy bien, muy completo. Maeshate, un peleador muy grande, con buen volumen. Una pelea prácticamente 50-50. Me decanto por Maeshate porque creo que con el apoyo local lo va a tener un poquito más fácil. En el caso de que la pelea sea cerrada, los jueces seguramente se lo den al local. Y es una pelea prácticamente 50-50. Gosh Young es un muy buen peleador y Maeshate pues también es un peleador más grande, más físico, con buen volumen, buen mentón. Y en definitiva creo que ambos pueden hacerlo muy bien y regalarnos una muy buena pelea. Luego tendremos a Ronzu enfrentarse al veterano Austin Jabar, una pelea también muy clara para Ronzu. Austin Jabar lleva mucho tiempo dando malas sensaciones, en claro declive, y Ronzu, sin ser nada del otro mundo, es un peleador muy experimentado para los solo 25 años que tiene. En UFC tiene 3 derrotas, pero viene de ganar dando la sorpresa a Cody Steele a comienzos de este año. Una victoria que le valió además para llevarse un bono por pelea de la noche. Por lo tanto, creo que en este caso la ventaja está pues a favor del chino. Austin Jabar, por su parte, viene de perder contra Markel Mederos por decisión dividida, y también perdió por decisión dividida ante Alexander Hernández. Su última victoria fue en abril de 2024 contra Michal Figlak, dando una gran sorpresa. Desde ese momento, por cierto, no sabemos nada de Michal Figlak, que perdió 2 peleas en la UFC. Prometía muchísimo el polaco y desde ese momento pues no sabemos nada del bueno de Michal. Ojalá no volvamos a poder ver pelear al peleador que prometía muchísimo en su momento. Seguiremos teniendo participación china en estas preliminares de la mano de Long Xiao, que se enfrentará al surcoreano Su Yunyu. Una pelea en la que en principio Long Xiao debería tener la ventaja, sobre todo a nivel físico, pero Su Yunyu es un peleador que en este caso a mí me gusta mucho, sobre todo por la tranquilidad que demuestra en sus peleas. Es un peleador muy tranquilo, muy calmado, con buen suelo, muy inteligente. Y aunque Long Xiao tiene más experiencia, creo que aquí la tranquilidad, la calma de Su Yunyu puede hacer que se lleve los asaltos, sobre todo los últimos, aprovechando pues el cansancio de Long Xiao, que es un peleador muy fuerte, pero a veces comete muchos errores queriendo finalizar la pelea.
Luego tendremos a Loner Kavanagh, que es un peleador afincado en Inglaterra, pero con pasaporte chino. Se va a enfrentar a Charles Johnson en un combate bastante igualado, en un combate en el que se va a medir la experiencia de Charles Johnson y en este caso pues el futuro, ¿no? Lo que promete Loner Kavanagh. Me decanto por Charles Johnson porque sé de lo que es capaz, aunque Loner Kavanagh viene de hacerlo muy bien en su última pelea contra Felipe dos Santos. También ganó a José Ochoa en una pelea bastante cerrada. Finalizó en el Contenders a Antoine Ho, que también prometía muchísimo en su momento, incluso sigue prometiendo. Pero Charles Johnson es un peleador más físico, es un peleador más largo, es un peleador que tiene más experiencia, viene de perder contra Temirov, pero antes pues finalizó a Joshua Ban a comienzos de 2024, que es una finalización que ha envejecido súper bien teniendo en cuenta que Joshua Ban es el futuro retador al cinturón. Ganó a Sumo Doraeji, ganó a Jay Hadley, a Zach Maxum por decisión unánime. Por lo tanto, yo creo que esta es una pelea complicada para Kavanagh, que debería intentar derribar a Charles Johnson desde el primer minuto, si no, lo va a pasar muy mal el peleador chino o el peleador europeo. Luego ya, como última pelea en las preliminares, tendremos el enfrentamiento entre Uran Satibaldiev y Dillar Nurgozai. Un combate muy interesante, un combate entre dos peleadores que han perdido en el debut en la UFC. Nurgozai perdió contra Bretson Ribeiro después de haber conseguido el contrato contra el polaco Bartosz Sewicz. Y en este caso, pues Satibaldiev tomó un combate en corto aviso, subiendo de división frente a Martin Buday, un Buday que fue cortado por la UFC a pesar de su récord de victorias. Una pelea aquí contra Buday en la que se notó la diferencia física. Satibaldiev es un peleador que compite en el peso semipesado y Nurgozai pues es un luchador que también pues compite en el semipesado. Creo que aquí la ventaja a nivel física, la va a tener pues Satibaldiev, y creo que también la ventaja a nivel técnico la va a tener el peleador de Kirguistán. Creo que es más peligroso en el suelo, creo que es más ordenado en el striking, creo que tiene mejor cardio y creo que va a ganar el combate el peleador kirguís, aunque pues puede ser una pelea muy igualada, y esta en principio pues será la que cierre las preliminares de este Fight Night. Y la primera pelea de la cartelera principal la va a protagonizar el chino, inédito, nunca antes había peleado en UFC, el chino Taijilaque Nueraji, que se va a enfrentar al irlandés Kiefer Crosby. Un duelo entre juventud y experiencia, o juventud y veteranía, porque Nueraji, que tiene 12 peleas profesionales, tiene solo 24 años, y Kiefer Crosby le saca más de 10 años con sus 35 años de edad. Una pelea en la que se van a medir, pues en este caso, la potencia de Kiefer Crosby, que es un peleador que lanza bombas, con también la capacidad de finalización del luchador chino, que no es tan musculado como Crosby, pero también tiene capacidad de finalización como ha demostrado en sus últimos combates. Solo tiene una derrota profesional. Sobre todo he podido ver una pelea suya en el Road to UFC contra el coreano Han Seul Kim, en la que consigue un KO en el segundo asalto por un codazo increíble, y creo que tiene cualidades Nueraji para conseguir finalizaciones. Es muy joven, la UFC habrá visto algo en él para ponerlo directamente en la cartelera principal, y Kiefer Crosby pues tiene capacidad de finalización, es un peleador que no duda en intercambiar, pero esto pues muchas veces le cuesta recibir más daño del adecuado, o a veces pues ser noqueado y finalizado en el suelo. Sobre todo lo suele pasar muy mal Kiefer Crosby, que en sus dos últimas peleas pues ha perdido. Perdió el verano pasado contra Sam Patterson por triángulo, y perdió por Mataleón en su debut en UFC contra Kevin Yuset. Sobre todo, aquí destacable, pues una victoria contra Alex Oliveira en Rise, que fue a comienzos de 2023, que le llevó a firmar por UFC. Esta pelea en principio me decanto por el local,
pero si empiezan a intercambiar, Kiefer Crosby es capaz de finalizar a este peleador jovencito chino que promete mucho, que la verdad que los vídeos que he visto de él tiene bastante fuerza, tiene también buen ground and pound, y me decanto por el local, pero es un combate engañoso en el que pues el irlandés Crosby va a intentar dar la sorpresa y llevarse la victoria. Luego tendremos el enfrentamiento entre Sumu Darji y el peruano Kevin Borjas. Pelea complicada para Kevin Borjas, aunque va a ser un combate muy igualado con muchas alternativas. Sumu Darji, un peleador con mucha fuerza, un peleador bastante grande, un peleador con mucho volumen, un peleador que es vencible, que en este caso se le puede finalizar tanto arriba como en el suelo. Viene de ganar a Mitch Raposo por decisión dividida, pero creo que Kevin Borjas, que viene de ganar a Ronaldo Rodríguez, a Luis Ronaldo Rodríguez, es un poquito mejor, es un poquito más completo. Creo que tiene mejor striking y creo que va a ganar esta pelea. Va a ser muy complicado porque va a contar con el factor campo, ¿no? O el factor localía en contra, pero creo que puede hacer daño a Sumu Darji arriba y creo que pues se va a llevar la pelea por decisión o por finalización. Aún así, una pelea muy igualada, prácticamente 50-50. Y vamos a ver, ¿no? Qué versión de Kevin Borjas vemos. Que en este caso pues es un peleador capaz de lo mejor, también de lo peor. Pero con esta última victoria contra Rodríguez, yo creo que vamos a ver una muy buena versión de Borjas, que sigue siendo un peleador muy joven, solo 27 años, con mucho margen de mejora. Y seguro que aquí pues nos va a regalar una muy buena pelea. Como también tiene pinta de ser buena pelea el combate entre Sergey Pavlovich y Waldo Cortés Acosta. Waldo Cortés Acosta se enfrenta al rival más complicado que ha tenido nunca en su carrera. Pavlovich, el ruso, uno de los mayores pegadores del peso pesado, un luchador muy fuerte, un luchador que hasta su derrota contra Aspinall pues venía en clara ascendencia, venciendo a Curtis Blades, venciendo a Taito Ibasa, Derrick Lewis, Abdurrahimov, Maurice Green, Marcelo Gol, todos por finalización, pero llegó Tom Aspinall, que es un auténtico fenómeno, y le finalizó en el primer asalto. Y luego pues llegó Alexander Volkov, que consiguió vencer a Pavlovich por decisión unánime. En su último combate ganó Pavlovich a Jairzinho Rozenstruik en una pelea muy mala, muy aburrida, de poco volumen, y aquí pues ahora se enfrenta a Waldo Cortés Acosta, que ha conseguido enrachar o enlazar varias victorias desde su derrota contra Marcos Rogerio de Lima, sobre todo esta última victoria muy importante contra Sergey Spivak, una pelea en la que partía como no favorito, venía de finalizar a Ryan Spann, y ahora pues se encuentran estos dos, chocan estos dos trenes en un momento muy similar de forma. Son dos peleadores muy parecidos. Pavlovich tiene esa explosividad, Waldo Cortés Acosta también. Dos peleadores muy distintos físicamente. Quizás en el caso de que la pelea pues se vaya al suelo, la ventaja la tendría el ruso, que puede dominar, ¿no? Derribar a Waldo, puede patear también y hacer daño a Waldo Cortés Acosta. Pero Waldo Cortés Acosta tiene ese golpe, ¿no? Ese volado que lanza, que tiene, pues, recuerda tanto, ¿no? Al lanzamiento del pitcher en béisbol. Y creo que va a ser una muy buena pelea, en la que vamos a ver una versión, sobre todo en los primeros minutos, de ambos peleadores muy cautelosa. Y a medida que vaya avanzando el combate, vamos a ver que van a intercambiar y en cualquier momento van a poder ir al suelo pues cualquiera de los dos, porque son dos pegadores con muchísima fuerza. Y luego en la pelea coprincipal de la noche tendremos a Brian Ortega enfrentarse a Aljamain Sterling. Un combate muy interesante, un combate entre un ex campeón del peso gallo como es Sterling y Brian Ortega, un retador del peso mosca. Una pelea interesante, una pelea que llega un poquito tarde, una pelea que llega con un Brian Ortega
pues no en muy buen estado, sobre todo creo que en su peor momento a nivel físico. Sterling, por su parte, tampoco es el peleador, ¿no? El Sterling de 30 años en su prime, tiene 36, pero creo que por nivel, por estilo sobre todo, también por campamento, creo que Sterling tiene muchas opciones de ser superior sobre todo a Brian Ortega arriba. Creo que si la peleaba al suelo Ortega es peligroso, pero el wrestling de Sterling y sobre todo el striking de Sterling creo que es superior al de Ortega, y eso va a permitir al peleador norteamericano mantener la pelea arriba y poquito a poco ir haciendo daño, mermando a Ortega y haciendo pues que la pelea vaya a decisión y llevándose el combate por decisión unánime. Aún así, cuidado si la pelea va al suelo, porque Ortega es un grappler de primer nivel, pero creo que el emparejamiento es muy malo para Brian, y en este momento de carrera creo que aunque sea más joven Brian Ortega que Aljo, creo que está en un declive más claro Ortega que Sterling, pero pues vamos a esperar, pero en principio me decanto claramente por el norteamericano con pasaporte jamaicano. Y luego, pues en la pelea principal vamos a tener a Min Jan Zhang enfrentándose a Johnny Walker. Min Jan Zhang, peleador de solo 27 años, 19 victorias profesionales, 3 victorias en la UFC, 3 finalizaciones en el primer asalto, un auténtico fenómeno, un auténtico ídolo ahora mismo en China, que con 27 años, con 3 peleas, logres encabezar un Fight Night, dice mucho del nivel o lo que genera Min Jan Zhang en el mercado asiático. Y aquí pues se va a enfrentar también a un espectacular Johnny Walker, que ha ido de más a menos en su carrera, que se presenta a este combate con 2 derrotas consecutivas. No gana Johnny Walker desde 2023, cuando se impuso a Anthony Smith, que precisamente es la última victoria de Min Jan Zhang, pero un Johnny Walker que ha demostrado que tiene una mandíbula bastante pobre a estas alturas de carrera, ha sido tocada muchas veces y ahora puede dar la sensación de que si le conectas rápido, si le conectas fuerte, va al suelo, y eso es precisamente lo que tiene Min Jan Zhang, que es una capacidad de conectar en los primeros minutos de pelea absolutamente increíble. Por lo tanto, un emparejamiento muy desfavorable para Johnny Walker. Lo normal sería que Min Jan Zhang finalizara a Johnny Walker primer, segundo asalto. Creo que toda la ventaja la tiene el peleador chino. Esta es una pelea para que se luzca Min Jan Zhang. Y yo creo también que va a imponerse por finalización a Johnny Walker. Creo que va a conseguir otro KO increíble Min Jan Zhang. Creo que va a sumar su 4º triunfo consecutivo por finalización. Y el techo del chino, veremos a ver dónde está. Definitivamente no creo que Johnny Walker vaya a cortar la racha de Zhang. Al menos no este Johnny Walker. Y seguramente pues tengamos otro highlight de Min Jan Zhang, otro bono por finalización para Min Jan Zhang, que lleva ya 3 bonos consecutivos, y un evento pues como habréis visto, que sobre todo cuenta con la particularidad del horario chino, que eso va a hacer que se pueda ver en horario matutino en Europa. Por lo tanto habrá que madrugar un poquito el sábado, e incluso pues no descarto que ese mismo sábado por la tarde pues suba el episodio número 51 de esta segunda temporada, analizando el Dana White Contender Series, analizando PFL, War, este Fight Night de UFC, y también pues posiblemente despidiendo la temporada, ya pues apuntando a un regreso en septiembre, muy probablemente después del UFC de París. Por lo tanto, cerramos ya el programa de hoy, récord absoluto en cuanto a duración, más de hora 50. No he podido acortarlo mucho más. Han sido muchísimos eventos que analizar, mucha noticia importante. Por lo tanto, os doy las gracias por duplicado, por haber seguido este programa, por haber llegado hasta aquí, por haber dedicado, ¿no?, vuestros minutos a este podcast de artes marciales mixtas. De nuevo, os doy las gracias, ¿no?, por la acogida que tienen mis programas, por seguir el podcast, por estar ahí programa a programa, en Spotify, en iVoox, en YouTube. Ya sabéis que un like ayuda muchísimo, una suscripción o seguir también ayuda mucho, que ya sabéis que es gratis.
Y de nuevo, no me quiero ir sin daros las gracias por vuestra confianza, por vuestra generosidad. Que tengáis muy buena semana y vivan las artes marciales mixtas.